Bueno, el título del tema para hoy dice lo siguiente, dice, soy responsable de mis actos. ¿Soy qué? Y aprovecho este inicio o este nombre. Vamos a, ¿cómo se llama? ¿Soy qué? Soy responsable de mis actos. Y mira, hay algo que hemos aprendido, es que la salvación ¿es conjunta o es individual? La salvación es individual. Y tú vienes a la iglesia o buscas al Señor porque estamos buscando ser ¿qué? Salvos, ¿cierto? Dígalo ahí, diga, yo vengo a la iglesia y busco a Dios para recibir su salvación. Pero soy responsable de cada decisión y cada acto que haga. Entonces me inquietaba el Señor y nos ponía en el corazón que dice la palabra y decía el mismo Jesús, decía Juan Bautista, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. El reino ya se ha acercado. Pero hay un compromiso nuestro y una responsabilidad de que nosotros realmente podamos resucitar estando aún vivos, porque muchos de nosotros muy posiblemente podamos estar muertos espiritualmente. Recuerdo cuando uno de los pasajes le decía, un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro, quiero seguirte, pero antes de ir contigo, déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren ¿a quién? Y el hombre que fue estaba vivo o estaba muerto. Humanamente estaba vivo, pero en su corazón, porque él no lo siguió, simplemente le dijo Jesús, solamente los muertos entierran ¿a quién? A los muertos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de reclamar vida, pero somos responsables cada uno de nosotros. La salvación no se nos pega así como por ósmosis. Venga, que usted es salvo, venga, a ver si se me pega y yo también me salvo. No, es una responsabilidad personal con Dios. Y tú tienes que luchar por realmente llegar a darte cuenta que eres salvo. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Si usted no sabe mucho de frutas, si no sabe mucho de árboles, cuando usted llega a un plantío, a no sé, a una arboleda, usted sabe que ese árbol es un árbol de mangos, ¿por qué? ¿Por cuál fruto? ¿Por la papaya? Porque da mangos. Sabe que aunque hay algunos que ni siquiera viendo el árbol saben y la fruta saben que es un mango. ¿Eso qué es? Hay que probarlo. Pero cuántas cosas dice la palabra que nosotros debemos dar fruto para poder saber y conocer que somos de Él. Pero a veces nos llenamos solo de conocimiento, nos llenamos solamente de información, pero no hay vida y no hay transformación en nuestro corazón. Y eso no trae salvación. La salvación la trae Jesús cuando yo me arrepiento y cuando tomo la decisión de abandonar mi vida, abandonar mis anhelos, mis propios gustos para seguirlo a Él y renunciar de verdad. El Señor mismo decía que todo aquel que quiere seguirme debe cargar ¿su qué? Su cruz y seguirme. Y cuestionarnos, Señor, ¿yo estoy vivo delante de ti o aún sigo muerto? Sigo muerto y no he podido recibir esa resurrección que tú tienes planeada para mí. Y yendo a ese título nuevamente, soy responsable de mis actos. Y ese acto principal es el arrepentimiento, la entrega de mi vida al Señor. No solamente ser un simpatizante del evangelio, no, me gusta, qué chévere, bailamos, cantamos muy sabroso, la música, las canciones que ponen son, uy, qué rico, pero va complementado más allá a lo que realmente estamos viviendo y estamos amando, buscar a Jesús, ser como Él.
Entonces queda esa inquietud, iglesias. Estamos en el camino de ser sus hijos y de tener salvación por la decisión de arrepentirnos, apartarnos del mal y seguirlos a Él. ¿Estamos ahí? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los personajes muy importantes. Y en toda la Biblia pues todos son muy importantes, pero hoy vamos a coger a uno de esos muy importantes. Y es David, que tuvo una situación difícil, tuvo una situación que muchos de nosotros en ocasiones tenemos. Y vamos a ver en la escritura, y les pido un poco de disculpas si me equivoco al leer, pero he tenido un poco de dificultad visual. Pero trataremos de hacerlo lo correcto y lo más fiel a como se puede. Que el Señor nos ayude, me ayude para esto. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 17, desde el versículo 1. Y vamos a ir siguiendo la lectura. ¿Estamos ahí ya? Nueva traducción viviente, Primera de Crónicas 27, desde el versículo 1 empieza diciendo Satanás. Ahí estamos, listo. Y vamos a ponerle atención a esta historia, a esta narración que hace la palabra del ejemplo de vida, porque están escritas allí para que nosotros podamos tomar el ejemplo, ver que nuestros ancestros, nuestros patriarcas tuvieron dificultades, tuvieron necesidades, tuvieron momentos de debilidad, pero lo más importante es que se arrepintieron para continuar caminando conforme a la voluntad del Señor. Dice, Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel y provocó en David que David hiciera. ¿Ya están ubicados o no? Ok, entonces volvamos ahí. Dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo ¿de quién? De Israel. Versículo 2 dice, de modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba hasta Dan en el sur y en el norte, desde Beerseba en el sur hasta el norte, hasta Dan en el norte. Dice, traigan un informe para que yo sepa cuántos son. O sea, hasta el momento lo que tenemos que entender es que Satanás dice que se levantó, puso en donde se levantó contra Israel y puso en el corazón del rey que hiciera ¿qué? Que hiciera un censo, que se fuera y mandara a contar cuánta gente tenía, cuánto ejército había, y dio la orden, llamó a Joab incluso y le dijo que debía hacer ese censo. Y versículo 3 dice, pero Joab respondió, que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces más. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Por qué quiere hacer ese censo? ¿Por qué quiere que eso suceda? ¿Acaso no son suyos, son sus servidores? ¿No son todos sus servidores suyos? Pero ¿por qué hará que Israel caiga en pecado? Vemos cómo Joab, que era el comandante superior máximo del ejército, le dice a David, David, pero ¿cómo vas a hacer eso si todos son siervos tuyos? Vas a hacer que caiga sobre el pueblo de Israel ¿un qué? Un pecado, un castigo. Y él le dejó y le habló acerca de esa situación. Dice en el 4, sin embargo, el rey insistió en que se levantara el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo y luego regresó ¿a dónde? A Jerusalén. Luego regresó a Jerusalén. Y le dijo, versículo 5, y le dijo
y le informó a David el número de personas que habían. En total, 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada, y 270.000. Y 200, no es eso. No, ya hice el cambio. Y 470.000 en Judá. Versículo 6. Pero Joab no incluyó a todas las tribus de Leví y de Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado ¿qué? Hacer. Entonces, para meternos ahí en el contexto, ya sabemos que de un momento a otro dice que Satanás se levantó contra Israel. En muchas ocasiones Satanás se levanta contra nosotros y nos instiga, nos incita, nos tienta a hacer cosas en contra de ¿qué? De la voluntad del Señor. Y en ese momento David sintió ese impulso, dio la orden, y vemos cómo Satanás, igual que lo hace muchas veces con nosotros, nos lleva a esos momentos donde nos persuade, digámoslo así, nos incita a hacer lo malo delante del Señor. Y en ese momento Dios le había hablado en muchas ocasiones al pueblo que debían confiar ¿en quién? ¿En quién? En Dios. ¿Recuerdan cuando muchas veces derrotó el Señor a través de sus ángeles a muchos ejércitos enemigos? Cuando incluso con los 300 de Gedeón destruyó un pueblo grandísimo, solamente ¿con cuántos hombres? Con 300 hombres, los 300 de Gedeón. Siempre Dios le había dicho y le decía al pueblo que no tuvieran en cuenta la cantidad ni la fuerza física para llegar a ver una victoria, porque siempre Dios peleaba las victorias. Y en este caso sucedió lo contrario, tanto que incluso aún el mismo Joab le dice al rey que eso va a traer un castigo y una consecuencia para el pueblo de Israel. Recuerda que en el tiempo de Moisés también, Moisés les habló acerca de lo que no podían y no debían hacer los reyes: multiplicar y enfocarse a tener mucha caballería, tener mucho ejército, acumular muchas riquezas. Y ese momento donde Satanás incita, se levanta y provoca esta acción de David, causa una ofensa muy grande delante del Señor. Y en muchas ocasiones nosotros también a veces escuchamos aquellas voces que no debemos escuchar. Muchas veces escuchamos aquellos comentarios y estamos buscando siempre lograr hacer lo que yo quiero escuchar, pero olvidamos lo que Dios ya habló, lo que Dios ya instruyó a través de su palabra. Entonces tenía claro para el pueblo, para la enseñanza del Señor, que no se podía confiar en el poder militar y que no podían poner antes del Señor cualquier recurso físico, porque eso no era lo que daba seguridad al pueblo. La seguridad al pueblo de Israel, ¿quién la daba? Dios. Él siempre respaldaba al pueblo, siempre buscaba darle los triunfos, siempre y cuando le dieran la honra. ¿A quién? Al Señor. Siempre y cuando le dieran la honra al Señor. Y como les decía ahorita, Satanás en muchas ocasiones nos empuja, nos lleva a que nos rebelemos contra el Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. ¿Satanás conoce nuestras debilidades o no? ¿Y cómo hace para conocer nuestras debilidades? ¿Quién le cuenta? Nosotros mismos.
cuando muchas veces estamos hablando con otra persona, cuando estamos juzgando, criticando, cuando estamos exponiendo aquello que no agrada a Dios. Y Él se da cuenta de aquello que sale por nuestra boca, de aquello que Él no puede leer los pensamientos. Satanás no puede leer tus pensamientos, pero sí puede ver nuestras acciones, sí puede ver aquello que sale de nuestra boca. Conoce esas debilidades. Cuando nosotros mismos en muchas ocasiones las mostramos, las evidenciamos. Y así como Dios nos reconoce a través de los frutos, el enemigo también nos reconoce a través de las obras. ¿De qué? De la carne. El Espíritu Santo tiene frutos y la carne tiene ¿qué? Obras de la carne. Y Satanás obviamente nos coge, nos detecta, nos encuentra. Y cada día, dependiendo de nuestra conducta, le estamos dando información. Le estamos mostrando que decimos creer en el Dios de los cielos, pero con nuestras palabras y nuestra actitud no estamos, y lo estamos negando porque no estamos confiando en Él. Y por eso es el llamado y lo que hablábamos ahorita acerca de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Con quién? Con Dios. Y que es una responsabilidad individual. Nadie tú no te vas a salvar por alguien más. Dios ya hizo la obra, murió en la cruz y nos entregó en un camino listo para entrar a la presencia del Padre y mantenernos en ese camino. Y si fallamos, pedir perdón y volver a restaurarnos. Pero es nuestra responsabilidad mantenernos sobre la obra que Jesús ya hizo para nosotros. No es tan fácil decir, no, es que Jesús murió por mí, entonces yo ya soy salvo y comamos y bebamos que mañana, sí, de verdad, mañana moriremos, pero eternamente, si pensamos en eso. Y nosotros no somos susceptibles ni somos infalibles. Y así como en ese momento con David sucedió esa situación, tenemos que pedirle al Señor que nos permita mostrar a través de este ejemplo cuántas veces nosotros mismos no queremos escuchar. Cuántas veces nosotros mismos, aunque nos digan, no, por ahí no es, no, esa no es la manera. Mira, hemos aprendido que la palabra de Dios dice que debemos amar, que debemos ser prudentes, que debemos hacer las cosas en el tiempo correcto. Muchas veces nos hacemos los de los oídos sordos y dejamos de lado aquellas cosas que Dios ya nos ha enseñado, ya nos ha hablado. Hemos escuchado, y la palabra misma lo dice, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si usted sabe algo del deporte del boxeo. Y en el boxeo no se puede bajar la guardia, ¿cierto que no? Porque si usted baja la guardia, ¿qué pasa? Lo noquean. ¿Y cuántas veces Satanás nos coge con la guardia abajo? Porque aunque tengamos el entrenamiento de su palabra, no hacemos caso de la palabra y terminamos noqueados. Pero Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué me pasó? ¿Pero por qué? Cuando no estamos obedeciendo y haciendo lo que debíamos haber hecho. Satanás trata y busca minar nuestra confianza en Dios. Y hay dificultades, sí, hay momentos y hay situaciones que no podemos entender muchas veces. Pero hay un propósito si logramos pasar ese punto. Pero Satanás quiere minar, quiere destruir nuestra confianza. Quiere que pongamos nuestra confianza en recursos físicos y no en los recursos del Señor. Que pongamos nuestro recurso y nuestra esperanza en aquello que es invisible, que no podemos ver. Mira, si tú y yo tuviéramos unas gafas que pudiéramos ver lo espiritual, obviamente primero veríamos muchos demonios en personas, aún en nosotros, si no estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Pero podríamos ver la cantidad de ángeles y el ejército como le pasó al profeta. ¿Cuál fue?
a Eliseo, que venía un ataque y el Señor le pidió al Señor que pudiera ver aquellos carros celestiales, aquellos carros de fuego, y Dios le permitió verlos. Y era algo impresionante. Tú y yo tenemos que recordar que Dios opera en lo invisible y no en lo que podemos ver. Joab era consciente del pecado que estaba cometiendo David en ese momento. Él sabía que venían consecuencias y por eso se afligió mucho y tuvo temor de aquello que vendría. Y muchas veces, como les decía ahora, tenemos que tomar. Luego David corrigió su camino, pero muchos de nosotros en ocasiones seguimos andando ese mismo camino. No nos dejamos corregir. No nos gusta que nos digan qué hacer o cómo hacer las cosas. Y en muchas ocasiones nuestro orgullo no nos permite bajar. Ahí sí, con el Señor hay que bajar la guardia y que nos dé todo lo que quiera. Pero con el enemigo no podemos bajar la guardia. Quiero que vamos a siguiente ahí en el mismo libro, en el versículo 7, allá adelantico. Vamos al 7 para continuar lo que pasó. Y dice: Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Dios se enojó porque David había transgredido una ley fundamental para el pueblo de Israel y para nosotros. Y es que nosotros no debemos contar y hacer cuentas con los recursos del mundo, sino con la riqueza ¿de quién? Del Señor. Recuerdo cuando dice la palabra con el apóstol, que decía que sabía estar en pobreza o en abundancia. Pablo lo decía. Podía estar en abundancia o en pobreza, dice, pero siempre sé y confío que mi Señor es el que nos va a dar todas aquellas riquezas conforme a su poder, conforme a lo que Él hace. Porque tenemos que desarrollar también ese agradecimiento en medio de la dificultad, porque a veces estamos ahí al bordito de seguir y de avanzar, pero nos devolvemos y nos cansamos. Por ahí hay una grafiquita que es una imagen de alguien que está como buscando un tesoro y renuncia cuando está como a 1 metro de encontrarlo. No podemos desistir, iglesia. No podemos devolvernos y parar aquella obra que Dios tiene planeada para nosotros. Dice entonces el versículo 8: entonces David le dijo a Dios: he pecado gravemente. ¿Cómo le dijo? He pecado grandemente en haber hecho el censo. Te ruego que me perdones. Mira lo que dice ahí: te ruego que me perdones mi culpa. Mire que es como doble, observe eso no está ahí gratis. Te ruego que perdones mi culpa. Y es porque él asumía y sabía que había fallado y que debía ser perdonado, porque la culpa era totalmente de él. Dice: por haber cometido esta tontería. Usted y yo muchas veces nos equivocamos y pecamos, y cuando evaluamos son tonterías. Pues tonterías en la medida que no nos fijamos que siendo algo tan sencillo que ya deberíamos hacer y conocer y actuar, lo pasamos por alto. ¿Cierto? Te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería.
Hay algo muy importante ahí que debemos aprender de David, y es que él reconoció su pecado, su gran pecado, su ofensa contra el Señor. Reconoció delante de Dios que había fallado y que había pecado. Y muchas veces a nosotros nos falta reconocer nuestro pecado. ¿Cierto que siempre nos gusta ganar todas las peleas? Siempre queremos dejar callado al otro. Y tenemos que aprender a bajar la guardia, a callar. Y muchas veces nos dicen verdades, pero nos pegamos de una cosita que no concuerda en toda la verdad. Pero a Jesús lo ofendieron, ¿y él qué dijo? Nada. Lo insultaron, y dice la palabra que enmudeció, cayó. Y lo insultaban y le decían mentiras, y nos daba el ejemplo de que no se defendía. Y nosotros siempre nos queremos defender. Y esa es una característica nuestra. Si usted quiere saber si es orgulloso, cada que usted se defiende, está mostrando el orgullo. Y estamos mostrando el orgullo. No, pero es que, no, pero Dios nos llama a ser humildes. Y en muchas de las palabras que mucha gente, que Dios mismo nos corrige, aún pueden ser los líderes, los pastores, un hermano que es más mayor en la fe, te corrige. Agradece que hay una corrección. Agradece que hay una forma de preguntar delante de Dios: Señor, ayúdame, porque no estoy haciendo tu voluntad. Alguien le da gracias cuando alguien te corrige. Si no lo has hecho, hay que empezar a hacerlo. Porque en muchas ocasiones Dios utiliza la palabra que hay guardado en el corazón de otros hermanos para ayudarnos a corregir nuestro camino. Joab lo intentó con David, pero no era su momento en ese instante, y tuvo que pasar lo que sucedió. Pero hubo un amigo ahí. ¿Joab era amigo de David o no? Era amigo. Pero en ese momento no valió consejo. No hubo quien lo escuchara. Versículo 9. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje. Versículo 10. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, cuando él se da cuenta, porque Dios le hace saber que él se equivocó, que él falló, Dios manda ¿a quién? A Gad, que era el profeta que había de turno en ese momento, en ese tiempo, para hablarle a David y enviarle un mensaje. ¿De parte de quién? De parte del Señor. ¿Cuál había sido la falla en ese momento de David? A ver, ¿qué? Desconfiado del Señor. Y tal vez fue algo que ni siquiera se dio cuenta. Usted ha llegado a fallar y no se dio cuenta que falló. Muchas veces nos ha pasado que terminamos sutilmente y sin darnos cuenta diciendo lo que no había que decir, haciendo lo que no había que decir. Y pienso que en ese momento David ni siquiera fue consciente, porque ¿quién peca adrede? A no ser que no estemos con el Señor, no hayamos nacido de nuevo. Porque antes pecábamos adrede o no. Claro, sabíamos que estaba malo y lo hacíamos. Sabíamos que no era correcto y seguíamos haciéndolo. Grave si hoy día en el Señor seguimos haciendo aquello que no debemos hacer. Y que no sea por obligación, que sea por qué. Porque mi corazón y convicción me lleva a agradar al Señor y a hacer lo correcto. Entonces dice en el versículo 10: ve y dile a David. Esto fue lo que el mensaje que le transmitió a David, el vidente, que era Gad. Dice: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo
impondré. No vamos a leer eso, se lo voy a parafrasear. Pero entonces había ofendido grandemente a Dios. Era el que dirigía al pueblo en ese momento. Aún sin darse cuenta, había puesto la confianza en el número de soldados que tenía allí. Yo siento que él ni se dio cuenta, cuando menos pensó, wow, ¿qué hice? ¿Esto le ha pasado o no? Sí, nos pasa. Y en ese momento entonces Gad le dice, mire, el Señor ha dicho que te va a poner un castigo. Tienes 3 opciones para castigarte. Tú debes escoger una, pero Él te lo va a aplicar. Vamos a ver cada uno de ahí cómo va a ver esos castigos. Mira, algo que tiene el Señor es que Él nos perdona, pero nos toca asumir las consecuencias. Y muchas veces abusamos de las consecuencias, abusamos del perdón de Dios, abusamos de la fidelidad y la gracia del Señor. Y conociendo la palabra y conociendo la verdad, seguimos probando y seguimos estirando como la voluntad de Dios, amontonando pecado, amontonando consecuencias. Por eso tenemos que tomar decisión, iglesia. Yo no sé si hoy, en este momento, llegar al arrebatamiento, usted conscientemente con Dios ahí en su corazón. No, aquí nadie va a levantar la mano ni decir nada. Usted delante del Señor, ¿será que se quedaría aquí en la tierra? Con tanto conocimiento, con tanta revelación. ¿Y será que nos quedaríamos o nos iríamos? A quien mucho se le da, mucho se le exige. A David se le dio mucho o no. Por eso Dios fue tan fuerte para exigir. Y entonces allí te voy a parafrasear un poco. Y dice entonces que el profeta Gad visitó entonces a David, le dio las 3 opciones. La número 1 era: David, mira, el Señor te manda a decir, escoge, te mando 3 años de hambre para el pueblo de Israel. Vaya usted pensando ahí. Dice, no, con hambre no, con la comida no. 3 años de hambre. Opción 2, 3 meses de destrucción a manos de los pueblos enemigos. Y la tercera opción, 3 días de una terrible plaga que el Señor enviaría, y encima destrucción para el pueblo de Israel. ¿Usted cuál escogería? 3 años de hambre, 3 meses en manos de los enemigos, o 3 días de destrucción por parte del Señor. La tuvo dura, durísima. Y lo más tremendo es que sabía que su falla y su pecado habían traído consecuencias ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Sabes, muchos de nosotros desconocemos que somos un cuerpo en Cristo. Mira, dice la palabra que somos un cuerpo. Si tú en tu cuerpo con tu mano haces algo pecaminoso, ¿estás afectando a quién? Primero a tu cuerpo, pero también estás afectando al resto del cuerpo. Y si todos somos uno, muchas veces traemos por nuestro pecado consecuencias al resto del cuerpo. Por eso en ocasiones los médicos, y espiritualmente ya ahí lo puedes aplicar, cuando una mano se infecta, cuando una herida se daña, le da gangrena, ¿qué hay que hacer? O dejarlo morir o cortar la parte infectada para que la infección no se siga propagando. Y espiritualmente también aplica. Y dice entonces, vamos ahora así a leer el versículo 13. Vamos al versículo 13. David, después de conocer el castigo del Señor, las opciones, yo no me imagino la incertidumbre que vivió David en ese momento.
sabiendo que venía castigo para el pueblo por su propia conducta y desobediencia. Toda la responsabilidad sobre él. Y dice en el 13: estoy en una situación desesperada, dice David. Le respondió David a Gad: mejor que caiga yo en manos del Señor. Mira la sabiduría de David. Tengo 3 opciones para escoger, no sé cuál de todas, pero lo que sí sé es que es mejor que yo caer en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, que no caiga yo en manos humanas. La tuvo difícil y hubiera podido volverse a equivocar. Pero David dice: es preferible que yo caiga en las manos del Señor, que es misericordioso, a que yo mismo me meta en las manos humanas. ¿Sabe? Porque nosotros somos muy malos, ¿o no? Nuestra humanidad es mala. Y David sabía que por duro que fuera el castigo, por grande que fuera, la misericordia de Dios iba a estar allí presente, a pesar de su pecado, a pesar de haberlo reconocido. Y muchas veces no es suficiente con reconocer un pecado, con pedir perdón, sino también con mostrar un sacrificio. Y en este momento el Señor reclamó el sacrificio con el pueblo y se llevó vidas. Finalmente Él es el que nos da la vida, ¿no? Él es el que hace como Él quiere. Versículo 14. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel. Y como consecuencia murieron 70,000 personas. Eso fue en un momentico. Como consecuencia murieron ¿qué? 70,000 personas. Y sabes una cosa que me siento que cuántas veces nosotros somos responsables de la muerte de nuestros hijos y familiares por no hablarles de nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros por no enseñar a nuestros hijos la instrucción de Dios causamos su muerte? O por alcahuetear de más, aquella indisciplina, aquella falta de buena conducta, y nos llevamos enredados a otros por nuestro propio pecado. Obviamente, si ya le hablamos y ya les enseñamos, ya podemos estar tranquilos delante del Señor porque ya cumplimos con nuestro deber. Y si ellos se quieren apartar por su voluntad, ya es un asunto entre ellos y Dios, pero que nosotros no carguemos con esa responsabilidad. Murieron entonces, ¿cuántas personas? 70,000 personas. 15 dice: además, Dios envió, aparte de que murieron 70,000 personas por la plaga, dice: además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento en el que el ángel se disponía a destruirla, ¿se imagina esa? La plaga ya los tenía y encima seguía el ángel del Señor a destruir a Israel, a Jerusalén. Dice que en ese momento el Señor desistió. Ahí nos damos cuenta por qué David escogió caer en manos del Señor. Dice que en ese momento el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. Porque a Dios también le dolía tener que castigar y aplicar ese castigo de esa forma como le
lo tuvo que hacer, porque Él es santo y todo lo que Él hace es perfecto. Él no se equivoca. Dios es perfecto. Tú y yo juzgamos a alguien, señalamos a alguien, juzgamos una situación y nos equivocamos porque no conocemos las intenciones del corazón. Pero Dios sí es perfecto porque Él conoce lo que cada uno de nosotros piensa o hace. Por eso esos castigos y disciplinas del Señor son justas y son perfectas. Entonces dice: detente, ya es suficiente. En ese momento el Señor, el ángel del Señor, le dijo, que estaba, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo. En ese momento sí, pero ese lo vamos a comentar. Entonces dice que en ese momento estaba allí David en el campo de ¿quién? De Araúna, que era el Jebuseo. Si luego no lo vamos a leer, pero está escrito ahí que después el ángel, dice que David miró y vio el ángel de Jehová. Y dice que el ángel de Jehová venía del cielo a la tierra. ¿Se imagina cómo era de grande? Dice que lo veía del cielo a la tierra, era inmenso. No me imagino el terror, porque Dios permitió que David pudiera ver al ángel de Jehová. Y también lo vio Araúna estando allí en el campo. Y estando en ese momento, estaba él, dice que estaba con la espada desenvainada. Y estaba con la espada desenvainada extendida sobre Israel. O sea que la matazón que hubo por la plaga se continuaba y seguía a través del ángel de Jehová. ¿Recuerda ese ángel que en un solo ratico mató 185,000 soldados de Sennacherib? ¿Será que Dios tiene poder o no tiene poder? Puede hacer lo que quiera. No hay quien lo enfrente, no hay quien haga algo contra él. Y David reconoció que había fallado. Incluso le lloró al Señor, le decía: Señor, yo soy el culpable de esta falla. Yo fui quien hice el censo. Ellos son como ovejitas. Por favor, ten misericordia del pueblo, porque yo fui el culpable. Asumió su culpa, asumió la responsabilidad. Y dice la palabra luego que el ángel le dijo a Gad, para que le hablara a David, y le dijo: mira, dile a David que debe hacer un altar para hacer un sacrificio al Señor, para poder detener la plaga. Y todavía faltaba más poder. En el momento Dios lo había detenido, no. Le dijo: ya basta. Pero aún faltaba que ese pecado se terminara de ajustar cuentas. Y ahí es cuando nosotros debemos pedirle al Señor que nos muestre qué más pecados en nuestra vida estamos sin darle cobertura por la sangre de Jesús. Dice la palabra que nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos. Todo aquello que usted no le haya confesado al Señor y no le haya pedido perdón, tendremos que darle cuentas allí delante del trono. Por eso hay que preguntarle y decirle: Señor, y pedir perdón. Mira, así usted tenga pecados que apenas se está acordando de cuando estaba jovencito, niño, adolescente, esos pecados hay que cubrirlos delante del Señor y hay que pedir perdón. Cuando a usted le llegue un pecado o algunas, no es para que diga: ay, tan bueno, me acuerdo esos tiempos. No, es para que usted se humille y le diga al Señor: Señor, perdóname por esto que he hecho, por esto que he pecado, porque si no tendremos que darle cuentas al Señor. Y sabes, en público, allí delante del juicio de Dios. ¿Se imagina uno ahí en el juicio, y si no alcanzó salvación por la misma negligencia, está en el juicio de los no creyentes?
expuesto, pantalla gigante, toda la tecnología que usted aquí no puede ver, allá sí la hay, para mostrar en todos los ángulos las formas en que fallamos y pecamos y no nos arrepentimos de nuestro pecado. Y le dijo a él que debía hacer un sacrificio. Entonces David subió al campo de Araúna y le dijo: mira, necesito hacer un sacrificio, te voy a comprar este campo para hacerle un sacrificio al Señor, para que se detenga la plaga. Y Araúna, estando atrás en el campo, dice la palabra que también alcanzó a ver el ángel. Sus 4 hijos salieron corriendo y se escondieron, pero él alcanzó a ver y le dijo: rey, yo te regalo los campos, te doy la madera, te doy incluso lo que usan los bueyes para el sacrificio, y presenta el sacrificio. Y sabes, a veces sería muy fácil para nosotros presentar sacrificio a Dios con cosas que otros han hecho. Señor, pero ¿por qué me voy a condenar si mi abuelita leía la Biblia todos los días y oraba por mí todos los días? Me echó como 20 litros de aceite. ¿Sabes? Porque el sacrificio y el sudor es de cada uno con el Señor. No es por indulgencias de otros, no es porque muchos oren por ti, es por lo que yo delante del Señor me comprometo a hacer, a obedecer. Araúna quería regalarle todo. Vamos a ir al versículo 24. Y dice en el 24: pero el rey David le respondió, ¿a quién? A Araúna: no, insisto en comprarlo por el precio total. Lo que vale ese terreno, ese cerro, como vale, yo insisto, necesito comprarlo por el valor. No quiero descuentos, ni 2 por 1, ni 50% de descuento. No, digo, lo quiero pagar completo. Lo deseo pagar por el precio, ¿qué? Completo. Así como cuando usted va al almacén y le dicen hay 50, no, yo lo quiero pagar todo, no me haga descuento, ¿cierto, muchachas? No, mejor no recibir el descuento. Con el Señor, y David le dijo: lo quiero pagar completo, lo debo y lo tengo que pagar completo. Y mira lo que dice el versículo ahí siguiente: no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. Y la pregunta es: ¿qué le estamos entregando al Señor? ¿Lo que realmente es mío, o me estoy pegando del vecino a ver si él me regala un poquito para entregarle al Señor? ¿Cómo está ese compromiso con el Señor de mi parte? Recuerden que las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solo 5 se aprovisionaron con el aceite. Cuando pidieron al vecino, le dijeron: no, es que el que tenemos es para nosotros. La unción no se presta, la espiritualidad no se presta. Tenemos que proveerla delante del Señor para poder presentársela a Él. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. A Él se le tiene que dar todo completo, no pedacitos. Ese sacrificio que le hagamos al Señor tiene que ser completo de nosotros. Ese aceite, ese candelabro que le ofrezcamos no puede ser prestado. Tiene que ser mío delante de Él para entregárselo. Y dice ahí, terminando el versículo, dice: no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Y sabes, el Señor ponía en mi corazón: ¿qué ofrendas le estamos presentando al Señor? O ni siquiera le presentamos una ofrenda, no servimos,
no damos, no ayudamos, no intercedemos, no hacemos nada. ¿Qué ofrenda le estamos entregando al Señor de nuestra propia vida? Es muy fácil mandar a otro, vaya usted por la iglesia por mí, y le avisa, dígale al pastor que muchas saludes. Y a veces sentimos que no, ya cumplimos porque mandamos la razón. Cuando es con Dios que tenemos que hacer las cosas. David pagó el precio completo, eran 600 piezas de oro. Hizo el altar, sacrificó hizo ofrendas de paz y ofrendas quemadas. Y David, dice la palabra, que vio cuando el Señor aprobó su sacrificio, porque envió fuego del cielo y consumió la ofrenda que había sobre el altar. Él lo aprobó, él lo recibió. Y luego dice que el Señor le habló al ángel de Jehová y le dijo: puedes guardar la espada. Se imagina, el ángel aún estaba ahí listo para seguir con la destrucción. Y muchas veces por nuestro pecado nosotros mismos, al no ponernos en cuentas con el Señor, esa espada está desenfundada para cortar, como dice la palabra, ese cordón de vida, cordón de plata, lo dice en Eclesiastés, para llevarse nuestra vida al lugar de los muertos. Por eso la confrontación hoy, iglesia, es que somos responsables de nuestra salvación. Somos responsables de nuestros actos. David fue responsable, asumió la culpa, presentó el sacrificio y Dios lo perdonó. Pero presentó el sacrificio y se puso a cuentas con el Señor. Yo no sé, pero me imagino el terror que vivió David en esa situación. Es más, fue tanta la cosa que dice la palabra que las ofrendas se presentaban en otro lugar, creo que era Gabaón. Pero en el momento que se presentó, él terminó de hacer las ofrendas allí, porque el terror con el que había quedado después de haber visto el ángel de Jehová y el poder de Dios, no le permitieron ir a consultar la voluntad de la presencia del Señor, sino que se derramó delante de él. Ponte en pie, iglesia. Regálame ahí un fondito y así como iniciamos en el título, repite esa frase del inicio: soy responsable de mis actos. Este es un tiempo para que estés tú y el Señor. Es un tiempo donde el Espíritu Santo va a actuar a tu corazón conforme a su voluntad conforme tú le permitas trabajar en tu vida. Y si hasta el día de hoy, iglesia, tú no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados, es el momento para que lo hagas. Es el momento para que hables con Él. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. No hay mejor lugar para postrarnos delante de Él, doblegar nuestro corazón, doblegar nuestro cuerpo si lo quieres hacer. Y seamos conscientes de que Dios, Jesús, ya hizo la mayor parte de la obra por ti y por mí. Tu salvación está entregada, pero el regalo debe ser recibido. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Te pido que seas tú hablando, ministrando a cada corazón, Señor. Este es el tiempo más importante, iglesia, porque es la palabra de Dios que Él ha hablado a tu corazón para ser grabada, tatuada, grabada como en piedra sobre tu corazón.
El amor inmenso de Jesús fue derramado en la cruz por ti y por mí. Pero seguimos pisoteando su sangre, burlándonos de su sacrificio. Y hoy es el día, el momento. Si has estado haciendo las cosas por hacerlas, por simpatizar, por venir simplemente, es momento que lo hagas de la forma correcta. Háblale al Señor. El Señor te ha mostrado hoy pecado. Y Él dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él no se acercará hasta que no haya arrepentimiento. Queremos el toque de Dios, queremos que Él venga a nosotros, pero no queremos arrepentirnos. No queremos dejar la comodidad de nuestro pecado, la comodidad de aquello que extrañamos, pero que no agrada al Señor. Confiésale al Señor tu pecado. Dile aquellas luchas que son más difíciles para ti. Pídele ayuda. Dile: Señor, ayúdame. No soy capaz con la crítica, con el juicio, con el orgullo, con la murmuración. Señor, ayúdame, por favor. Y entrégaselo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias por la vida de David, Señor. Gracias, Señor, porque en cada situación Tú nos enseñas a través de su vida que aunque se equivocó como muchos de nosotros pecamos, Él se arrepintió delante de ti, Señor. Él se arrepintió y aún pidió perdón por los pecados de otros, por las consecuencias que cayeron sobre otros por culpa de su propio pecado, Señor. Enséñanos a tomar también la responsabilidad de pedir perdón, de pedirte perdón y de pedir perdón por muchas vidas que tal vez hemos podido afectar, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia, mi Dios. Gracias, papá, por tu amor. Dios es un Dios de amor, iglesia, pero es un Dios que disciplina. Es un Dios que castiga, porque dice también su palabra que cuando Él castiga lo hace por amor, porque no quiere que recibamos condenación eterna. Quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Pídele perdón al Señor. Tal vez sea la primera vez que tienes un tipo de encuentro o reunión de este tipo, pero aprovéchalo porque es un privilegio delante del Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hablas a cada corazón. Padre, y conforme el arrepentimiento que hayas visto hoy en el corazón de estos tus hijos, tus pequeños, con la autoridad que nos has dado como sacerdotes, yo ordeno a todo espíritu inmundo y los ato de manos y pies y los envío al abismo para no regresar jamás. Que seas tú limpiando y perdonando todo pecado que ha sido llevado hoy en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque no vinimos a perder el tiempo, vinimos a ser transformados por tu Santo Espíritu para ser conforme a tu voluntad, mi Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te pedimos que nos bendigas, nos lleves a nuestros lugares de reposo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.